La guerra del Armagedón, por ser una verdad espiritual, describe lo que naturalmente cada ser humano a través de la historia ha experimentado dentro de su ser. La guerra entre sus buenas cualidades contra sus malas. Vamos a mirar Apocalipsis capítulo 16, versículo 16 y vamos a compararlo con la guerra del Mahabharata y ver qué podemos aprender y ver cómo a través de la Biblia hay diferentes enseñanzas que nos hablan exactamente de lo mismo. Esa buena versión de nosotros cuando lucha contra esa mala versión de nosotros. Así que leamos. Estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente, Apocalipsis 16, 16, y dice: y los espíritus de demonios reunieron a todos los gobernantes y a sus ejércitos en un lugar que en hebreo se llama Armagedón. Y vamos a ver dónde es ese terreno para una gran batalla mundial. Para muchos que interpretan literalmente todas estas historias que vemos a través del libro de Apocalipsis, para muchos lo ven como eventos escatológicos y están pendientes a ver si Rusia, a ver si Israel contra los palestinos, a ver cómo Estados Unidos es parte de esta guerra del Armagedón. Y así están ansiosos en espera de todo esto, eventos caóticos. Cuando bíblicamente estas historias son para el crecimiento espiritual y eso se da a través del entendimiento del lenguaje metafórico que estas historias contienen. Entonces, comencemos con volver a leer el versículo cuando nos dice: y los espíritus de demonio reunieron a todos los gobernantes. ¿Qué representan a través de la historia estos espíritus de demonios? Representan esas cualidades malas en nosotros. Espíritus, pensamientos, fuerzas malas y negativas. ¿Ves? Como nos los describe la Biblia. Desde el libro de Génesis nos cuenta historias donde simbólicamente un árbol, el árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Ves? ¿Quién es el árbol? Históricamente representa al ser humano. Tú eres el árbol. El árbol, ves, de esas cualidades del bien que salen de tu forma de pensar. Y también tú eres el árbol del mal. ¿Por qué? Porque al pensar mal, por ley naturalmente, vas a actuar mal, vas a hacer el mal. Vemos esa historia. También podemos mirar hacia el Nuevo Testamento, los evangelios. El libro de Mateo nos habla también de un árbol bueno. Produce frutos buenos. ¿Ves? Es como decir, cuando se tiene esa mente clara, esas características buenas, entonces las acciones van a ser en esa misma dirección. Igualmente lo contrario. Una mente nublada, una mente ciega, una mente egocéntrica, ¿qué va a producir? Va a producir acciones en esa misma sintonía. Y por eso vemos cuando leemos en esta guerra del Armagedón, es la guerra en la mente, el campo de batalla, el terreno. ¿Ves? ¿Quién es el terreno? El ser humano. ¿Dónde sucede esta guerra? ¿Dónde, como nos dice esta versión, los espíritus de demonios, esas características, esa versión negativa, mala, egoísta en nosotros, esa versión de nosotros que ha sido arraigada al mundo exterior y a la gratificación del ser? Esa mentalidad va a pelear ¿con quién? Con una nueva mentalidad, con la mentalidad que ahora, como vemos a través de las historias,
se está formando, está creciendo y viene a ser más poderosa, que va a derrumbar y a destruir en el terreno de la vida, en el ser. Esas, como nos dice aquí, esos espíritus de demonio, esa mala y egoísta manera de vivir. Por eso desde el oriente, cuando miramos la guerra del Mahabharata, y como en muchos de mis videos he hablado, en el Bhagavad Gita vemos esa guerra donde Krishna, y vemos hablándole a Arjuna, Krishna representa el espíritu de la rectitud, el espíritu de justicia y bien en esta historia. Y Arjuna representa al ser humano, te representa a ti y a mí. Y por eso en la guerra del Mahabharata se da esta guerra donde hay un grupo, que este grupo se llaman los Kauravas. Y los Kauravas son estas familiares que representan esas características y cualidades negativas dentro del ser humano, que van a pelear entonces contra los Pándavas. Y los Pándavas representan a otra familia, inclusive todos ellos son familia, y representan a esas características o cualidades buenas dentro del ser humano. Y aquí entonces, en medio del campo de guerra, está Krishna guiando el carro de guerra del guerrero Arjuna. Y recuerden, esta historia Arjuna representa a cada ser humano, te representa a ti y a mí. Y Krishna representa el espíritu de verdad, de justicia y de rectitud. Krishna representa a Dios en el ser humano, que guía a través de la guerra de la vida en la dirección de la justicia, del bien o de la acción correcta. Es ese espíritu interno que entonces viene a ser el espíritu superior, esa nueva mente que reforma la mente antigua y lo cambia todo, cambia al ser humano. Y por eso vemos, volviendo al versículo 16, y los espíritus de demonios reunieron a todos los gobernantes y a sus ejércitos en un lugar que en hebreo se llama Armagedón. Cuando leemos otras versiones, vemos al bando de los espíritus de demonios luchando contra los otros gobernantes, según nos dice este versículo. Y vemos que todo esto lo que representa es nuestro día, nuestra mente, cómo nosotros vivimos, cómo y de dónde sale cada una de nuestras acciones. Sale de esa versión pura, justa, real, verdadera, quien es nuestra verdadera naturaleza espiritual, madura, recta, pura, verdadera, honesta, sincera, o salen nuestras acciones de esa versión impura, mala, esa versión hipócrita, falsa, manipulativa, egoísta, esa versión ambiciosa, esa versión superficial de nosotros. Y vemos que desde la historia del oriente hacia el occidente nos enseñan esta verdad espiritual. Cuando leemos en el capítulo 19, versículos del 11 al 15, vemos a Cristo. Aquí Krishna en el oriente, en el occidente a Cristo, como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Que esta historia nos enseña espiritualmente a que Cristo sea el Espíritu y Rey que ilumina nuestras conciencias para batallar,
diariamente en el camino de la rectitud.